Padre Celestial, al comenzar esta tercera parte de esta serie, este panorama general de la última visión de Daniel, una vez más te pedimos que tu presencia sea traída a nosotros a través de tus santos ángeles y que nos concedas tu Espíritu Santo y que derrames la lluvia tardía sobre nosotros mediante la apertura de tu palabra. Te pedimos que tomes control de mis pensamientos y mis palabras para que yo pueda estar oculto tras la cruz, que el mensaje transmitido sea uno que te glorifique. Les pedimos que acompañen este mensaje, ya sea aquí esta mañana o a través del DVD, para que su Espíritu Santo les traiga convicción y comprensión a medida que se transmita. Te damos gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Estamos viendo la última visión de Daniel. En la última visión de Daniel tenemos una ilustración de Daniel en el capítulo 10 de Daniel. Hay muchas verdades que entender del capítulo 10 de Daniel y su lugar en la profecía misma. Y luego, en Daniel 11, Gabriel le revela a Daniel la visión de Chazón, la visión de los eventos proféticos. Y en el versículo 14 de Daniel 11, Gabriel declara: Ahora he venido para hacerte entender lo que le sucederá a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es aún para muchos días. Por supuesto, esta es la visión de Chazón y Daniel 10:14. Y hemos mencionado un par de veces que la visión está establecida sobre Roma. Y vemos esto en Daniel 11:14. En esos tiempos muchos se levantarán contra el rey del sur, también los saqueadores de tu pueblo. Esto es la Roma pagana. Se exaltarán a sí mismos para establecer la visión. Esta es la visión de Chazón. Pero caerán. Roma cae en profecía, especialmente en lo profético. Como hemos estado viendo, hemos estado tratando con el tiempo del fin, la última presentación. Tratamos la conclusión del escenario profético, los últimos 6 versículos de Daniel 11, y entendemos que eso se está cumpliendo en nuestros días. Comenzó en 1989 con el cumplimiento del versículo 40, cuando Estados Unidos y el Vaticano provocaron la caída de la Unión Soviética en cumplimiento de este versículo. Ahora queremos abordar la última parte de la visión de Daniel y terminar este panorama general. En el versículo 1 de Daniel 12 dice: en aquel tiempo, y esto nos lleva de regreso a los versículos anteriores, y en aquel tiempo está mirando hacia atrás, y el tiempo que se ha estado discutiendo son los versículos 44 y 45 de Daniel 11, que describen el mensaje de advertencia final del este y del norte, las noticias del este y del norte que inquietan al papado. La persecución está representada cuando él sale para destruir completamente y acabar con muchos. Y luego el fin del papado está marcado como su llegada a su fin, sin que nadie le ayude. Y cuando lo hace, está de pie entre dos entidades: la Iglesia, representada como el glorioso Monte Santo, y los mares, que representan a la gente del mundo. Y el asunto que ha dividido al mundo en dos clases está representado por los tabernáculos y el palacio. Los tabernáculos representan la iglesia, el palacio, el Estado. Es el asunto de la iglesia y el Estado, es el asunto de la imagen de la bestia. Es la marca de la bestia la que divide al mundo en dos clases. Y el Evangelio eterno es la obra de Cristo al producir dos clases de adoradores basados en la introducción de un mensaje profético de prueba. El mensaje profético de prueba aquí está representado como el este y el norte. Y las dos clases son los mares y el glorioso Monte Santo. Así que en Daniel 12:1 dice: y en aquel tiempo se levantará Miguel. Y por supuesto, si vamos a Hechos 7:55 y 56, entendemos que cuando Miguel se levanta, está marcando el cierre del tiempo de gracia. En Hechos 7:55 dice: pero él, está hablando de Esteban, después de que él ha dado su presentación a los judíos sobre la historia de Cristo y su responsabilidad.
por la crucifixión de Cristo, la historia de Israel y su responsabilidad en la crucifixión de Cristo. En el versículo 55 dice, pero él, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Y por supuesto sabemos que este es el cierre del tiempo de gracia para el Israel antiguo, esto es, donde ellos son apartados de Dios. Así que cuando Jesús se pone de pie, vemos la señal del cierre del tiempo de gracia. Así que si volvemos al versículo 1 de Daniel 12, dice, y en ese tiempo, en el momento en que el mundo ha sido dividido en dos clases basadas en su aceptación o rechazo del mensaje del este y del norte, entonces Miguel se levanta y se cierra el tiempo de gracia para la humanidad. Dice, y en ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y habrá un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo nación hasta ese mismo tiempo. Y en ese tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Ahora, en Daniel 11:41, tenemos la introducción de la crisis de la ley dominical en la historia. El papado entra en la tierra gloriosa. Esa es la ley dominical en los Estados Unidos. Muchos serán derribados. Estos son adventistas del séptimo día que reciben la marca de la bestia en este momento. Y Edom, Moab y los principales de los hijos de Amón, que representan, en cierto sentido, la triple composición de la Babilonia moderna. Pero en este pasaje representa a aquellos hijos de Dios que aún están en Babilonia en este tiempo. Salid en la ley dominical cuando se proclame el mensaje, salid de ella, pueblo mío. Aquí vemos la crisis de la ley dominical y por supuesto hay dos lugares en los escritos de la hermana White donde ella nos dice que la historia de la abominación desoladora de la que se habla en Mateo 24:15 representa la crisis de la ley dominical. Ella dice que, así como la señal de la Roma pagana fue una señal para que los cristianos huyeran de Jerusalén, así también la ley dominical es una señal para los cristianos al final del mundo, para huir de las grandes ciudades en preparación para huir a las montañas. Y eso es una paráfrasis, pero aún así la hermana White identifica que la abominación desoladora de la que habló Daniel el profeta prefigura la ley dominical. Si mantienes tu dedo en Daniel 12 y vas a Mateo 24, donde ya visitamos un poco antes, y si nos relacionamos con Mateo 24, desde este punto de vista que no solo representa la abominación desoladora en el período de los años 66 a 70 después de Cristo, sino que también prefigura la ley dominical. Al final del mundo, en el versículo 14 dice, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, por supuesto. Si vas a alinear esto con el fin del mundo, entonces el evangelio del reino que es predicado a todo el mundo. Aquí está el mensaje del oriente y del norte. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces se levantará Miguel y se cierra el tiempo de gracia para la humanidad. Luego dice, por tanto, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta en el lugar santo, el que lee, entienda. La hermana White identifica esto como la ley dominical, contexto de ubicar Mateo 24 al final del mundo. Aquí vemos la ley dominical y dice en el versículo 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su ropa. Hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Pero orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahora bien, por supuesto, la hermana White toma este pasaje y lo menciona, creo que
3 veces solo en el conflicto de los siglos, refiriéndose a esta gran tribulación. Son los 1260 años del dominio papal, pero la abominación desoladora también se cumplió en el período del año 70 después de Cristo, así que vemos un doble cumplimiento aquí, en el período de la Roma pagana, año 70 después de Cristo, y en el período de la Roma papal durante los 1260 años. Y la hermana White nos dice que todo esto apunta hacia el fin del mundo, porque en la profecía bíblica hay 3 Romas, la Roma pagana, la Roma papal y la Roma moderna. Y este pasaje en Mateo 24 se dirige principalmente a la Roma moderna. Y en el versículo 21 Cristo dice, esta es la gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta este tiempo. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Y sabemos que el Señor, al final del mundo, acortó su obra en justicia. Pero si volvemos a Daniel 12, vemos que es la misma historia. En el versículo 41 vemos la ley dominical. Y cuando miras los escritos, la técnica de Daniel que utiliza a lo largo de Daniel. Una vez en los versículos 14 al 21 y también en el 22 de Daniel 11 se narra la fascinante historia de cómo la antigua Roma pagana tomó el control del mundo en ese entonces, la conquista de Siria, Egipto, Israel. Y luego, en el versículo 23, vuelve a esa misma historia y analiza la relación de Roma, la Roma pagana, con el pueblo de Dios. Hacen una alianza con el pueblo de Dios. Y luego los versículos siguientes, hasta el versículo 30, describen esa historia. Cuando Daniel habla de la Roma papal y la Roma pagana, cuando se refiere aquí a la Roma pagana, utiliza una técnica. Eso es digno de notar. Primero cuenta cómo Roma conquista el mundo y después de hacer eso, luego describe cómo Roma se relaciona con el pueblo de Dios. Y puedes ver eso, como acabo de decir, cómo Roma conquista el mundo, la Roma pagana. La Roma pagana aparece en el escenario en el versículo 14. Y para el versículo 22, esa parte de la historia ya se ha contado. Así es como conquistó el mundo. Y luego, en el versículo 23, Daniel retoma la narración desde el versículo 23 hasta el versículo 30 y describe cómo se relaciona con el pueblo de Dios durante esa historia. En los versículos 30 y 38 se le ve teniendo indignación contra el santo pacto. Es su ataque contra el pueblo de Dios. Y luego, en el versículo 31 de Daniel 11, ahora tenemos la historia de la Roma papal. Y la historia de la Roma papal en el versículo 31 es que los brazos, es decir, los reyes europeos, tuvieron que levantarse a favor del papado y tuvieron que quitar el continuo y colocar la abominación desoladora, y al hacerlo contaminaron el santuario de la fortaleza. Pero el punto aquí es el siguiente. El versículo 31 es la historia de cómo el papado toma el control del mundo, cómo es colocado en el trono de la tierra. Y al final del versículo 31, eso ya ha ocurrido en el año 538. Y entonces Daniel comienza a contarnos cómo el papado se relaciona con el pueblo de Dios después de haber relatado la historia de cómo toma el control del mundo en el versículo 31. Y por supuesto, el versículo 32 en adelante hasta el versículo 35 nos habla de los 1260 años de dominio papal y de la persecución del pueblo de Dios que ocurre durante ese periodo de tiempo. Y luego, del versículo 36 al el 39 nos da algunas características adicionales sobre la exaltación de la Roma papal. Y esta técnica de Daniel de primero describir cómo Roma toma el control del mundo y luego volver atrás en la historia para contar cómo Roma trata con el pueblo de Dios debe ser reconocida. Si quieres entender bien los últimos 6 versículos de Daniel 11, porque los últimos 6 versículos de Daniel 11 no tratan con la Roma pagana ni con la Roma papal, sino que tratan con la Roma moderna. Y la Roma moderna, cómo toma el control del mundo, se describe en los versículos 40 al 43.
Pero una vez que llegas al versículo 44, ahora Daniel ya te ha contado cómo la Roma moderna toma el control del mundo y ahora va a retroceder en esa historia y comenzar a contar cómo Roma se relaciona con el pueblo de Dios durante ese periodo. Y en el versículo 44, por supuesto, tenemos el mensaje del oriente y del norte, lo cual enfurece al papado, y el mensaje del oriente y del norte es el mensaje del tercer ángel. Y el mensaje del tercer ángel se convierte en un fuerte clamor en la ley dominical en los Estados Unidos. Y por supuesto, ese es el versículo 41. Así que de alguna manera el versículo 44 necesita superponerse en el versículo 41 y describe la persecución que comienza y los juicios de Dios que empiezan en el versículo 41 hasta el versículo 43 y debido a este mensaje del oriente y del norte, ocurre la persecución y esto conduce al cierre del tiempo de gracia para la humanidad. En ese momento Miguel se levanta y entonces hay un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo nación hasta ese mismo tiempo. Esta es la misma tribulación de la que Cristo está hablando, el evangelio del reino del que Cristo está hablando. Y Daniel 24:14 es el mensaje del oriente y del norte. La abominación desoladora en el versículo 15 de Mateo 24 es la ley dominical. Ese es el versículo 41. Y luego la gran tribulación, la gran persecución que nunca antes ha habido en la historia. Esta es la persecución de los versículos 44 y 45, así que Mateo 24 superpone perfectamente esta historia. Leamos entonces el versículo 1 de Daniel 12 nuevamente mientras avanzamos. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y habrá un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo nación hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Confusión perpetua. Y por supuesto, la Biblia nos dice claramente que aquellos que crucificaron a Cristo serán resucitados para ver su segunda venida. Ellos van a sufrir el castigo adicional de reconocer contra qué han luchado, lo que han rechazado. Ellos son los que resucitan para vergüenza y confusión perpetua. La hermana White añade aún más sobre esto. Ella dice que todos los grandes opositores principales de Cristo a lo largo de todas las épocas son resucitados en este momento, no simplemente aquellos que participaron en la crucifixión de Cristo. Basándome en su declaración, esperaría ver a todos los papas resucitados en este momento para que puedan ver la segunda venida de Cristo y a otros en la historia. Todos los impíos que han sido los principales opositores de Cristo y del mensaje de la cruz son resucitados para vergüenza y confusión perpetua. Hay algunos que son resucitados para vida eterna, y si mantienes tu dedo en Daniel 12 y vas a Apocalipsis 14, ahí nos dice quiénes son los que son resucitados para vida eterna en esta historia. En el capítulo 14, versículo 13, dice, y esto está hablando del pueblo de Dios en relación con los mensajes de los tres ángeles. Dice, y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Apocalipsis 14 acaba de presentar los mensajes de los tres ángeles y el primer cumplimiento del mensaje de los tres ángeles. En términos del adventismo, el mensaje del tercer ángel entró en la historia el 22 de octubre de 1844. Y aquí Juan está diciendo en el versículo 13, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor desde el 22 de octubre de 1844. Ellos pueden descansar de sus trabajos y sus obras los siguen. Y la hermana White nos dice que aquellos que han muerto en el mensaje del tercer ángel son los que resucitan en la resurrección especial, justo antes del regreso de Cristo, para que puedan presenciar el regreso de Cristo. Los que han muerto en la fe del adventismo desde el 22 de octubre de 1844 hasta el fin del mundo resucitan en una resurrección especial para ver la segunda venida de Cristo.
Aquellos a lo largo de la historia que han resistido a Cristo también resucitan al mismo tiempo, pero el regreso de Cristo significará algo diferente para ellos. Versículo 3 de Daniel 12. El versículo 3 de Daniel 12 dice, y los entendidos, y por supuesto, si tienes una referencia marginal, los entendidos aquí significa maestros, y los que sean maestros, los que sean sabios, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que convierten a muchos a la justicia, como las estrellas, por los siglos de los siglos, y la manera en que convierten a muchos a la justicia es que enseñan el mensaje del oriente y del norte. Esto está comentando sobre aquellos que al final del mundo son sabios, porque todos los profetas están hablando principalmente acerca del fin del mundo. Los sabios al final del mundo son maestros y simplemente observando un versículo están convirtiendo a muchos a la justicia a través de la enseñanza, el mensaje del oriente y del norte. Y en el versículo 4 dice, pero tú, oh Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y aquí está la tercera referencia de Daniel al tiempo del fin. Y sabemos que en el versículo 35 de Daniel 11, el tiempo del fin es en el tiempo señalado, y el tiempo señalado para el papado es 1798. Y en el versículo 40 dice, y en el tiempo del fin entendemos que eso es 1798. Así que, por el testimonio de dos, aquí en el versículo 4, esto también sería 1798. Dice, pero tú, oh Daniel, cierra las palabras, cierra los escritos de Daniel y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. En el tiempo del fin, al final del mundo, el libro de Daniel es desellado y por supuesto fue desellado para los mileritas en 1798 y muchos corrieron de aquí para allá. ¿Y qué significa que muchos corrieran de un lado a otro? Si vas a Amós 8, 11. Esto lo dicen Amós 8, 11 y 12. Pero vienen días, dice el Señor, en que enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Y en 1798 acabábamos de llegar al final de lo que los historiadores llaman la Edad Oscura, cuando la palabra de Dios había sido encerrada en las iglesias por el catolicismo, y había hambre, y había habido hambre durante cientos de años por no poder escuchar las verdades bíblicas que el papado impedía que se difundieran. Y en 1798, en el tiempo del fin, el libro de Daniel fue desellado. Y el león de la tribu de Judá comenzó a abrirlo, la palabra de Dios. Y el versículo 12 dice, andarán errantes de mar a mar y desde el norte hasta el oriente. Correrán de un lado a otro para buscar la palabra del Señor y no la hallarán. Correr de un lado a otro es un término que representa ir de un lado a otro en la Biblia. Pero todos los profetas están hablando principalmente sobre el fin del mundo. Así que este versículo 4 también nos está diciendo que al final del mundo, al final del adventismo, el libro de Daniel volvería a ser desellado en el tiempo del fin, que por supuesto también es 1989. El colapso de la Unión Soviética. En Daniel 11, versículo 40, se hace referencia tanto al tiempo del fin para los mileritas, 1798, cuando dice, y en el tiempo del fin, el rey del sur se levantará contra él. Pero cuando el versículo se completa con el colapso de la Unión Soviética en 1989, esto marca el punto en la historia donde el león de la tribu de Judá comienza a desellar los últimos 6 versículos de Daniel 11. En ese tiempo muchos correrán de aquí para allá en la palabra de Dios, porque habrá habido una hambruna, y ciertamente hubo una hambruna en el adventismo para cuando se llegó a 1989. Solo tienes que mirar las enseñanzas que se estaban dando, el trabajo que se estaba realizando, las personalidades que se permitía que fueran voces en el adventismo. Para cuando llegas a 1989, hay una hambruna en el adventismo, una hambruna no de pan ni de agua, sino de oír la palabra del Señor. Y en el versículo 12
dice, y andarán errantes de mar a mar, y desde el norte hasta el oriente, y correrán de aquí para allá buscando la palabra del Señor. ¿Y qué palabra del Señor van a estar buscando? ¿Qué mensaje van a estar buscando aquellos que corren de un lado a otro al final del mundo? Bueno, dice ahí mismo que van a estar buscando el mensaje del oriente y del norte, que es Daniel 11, versículo 44. Dice en el versículo 12, andarán errantes de mar a mar y desde el norte, incluso hasta el oriente. Van a llegar a comprender lo que representan el norte y el oriente, porque las nuevas del norte y del oriente son el mensaje de los últimos 6 versículos de Daniel 11. Pero solo los sabios reconocerán este mensaje y comenzarán a enseñarlo. Pero los impíos no entenderán. Así que si vuelves al versículo 4, comencemos en el versículo 3 de Daniel 12, y dice, y los entendidos, por supuesto. Los mileritas eran los sabios, algunos de los mileritas eran los sabios en esa historia que entendieron el desellamiento de Daniel. Pero aquí, al fin del mundo, también habrá sabios y malvados, y los sabios estarán enseñando un mensaje. Dice, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas, por siempre jamás. Pero tú, oh Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Hasta el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Habría un aumento de conocimiento al fin del mundo sobre el mensaje del este y del norte, a medida que corran de un lado a otro en la palabra de Dios, así como hubo un aumento de conocimiento sobre la apertura del juicio en 1798 para los mileritas. Después de que se hace esta proclamación, en el versículo 5 dice, entonces yo, Daniel, miré, y he aquí, otros 2 estaban de pie, uno a este lado de la orilla del río, y el otro al otro lado de la orilla del río. Hay 2 seres celestiales a cada lado del río. Y uno dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ahora, aquí hay un hombre de pie sobre las aguas. Este es Cristo, quien está de pie sobre las aguas. Y uno dijo al hombre vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿hasta cuándo será el fin de estas maravillas? Así que uno de estos seres celestiales le preguntó a Cristo, ¿cuánto falta para el fin de estas maravillas? Estas maravillas, por el contexto, identifican el desellamiento del mensaje del este y del norte, y la historia que rodea ese desellamiento. En el versículo 7 dice, y oí al hombre vestido de lino, este es Cristo, que estaba sobre las aguas del río, cuando alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando él haya terminado de dispersar el poder del pueblo santo, todas estas cosas se acabarán. Y oí, pero no entendí. Entonces dije, oh mi Señor, ¿cuál será el fin de estas cosas? Ahora bien, cuando un profeta se convierte en parte de la profecía, representa al pueblo de Dios al final del mundo, y no estamos tratando ese tema específicamente en este momento, pero esto es un hecho, así que queremos analizarlo. Daniel escucha una profecía de tiempo aquí cuando se le pregunta, cuando a Cristo se le pregunta en el versículo 6, ¿hasta cuándo será el fin de estas maravillas? Entonces Cristo levanta sus manos a Dios y jura que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y por supuesto entendemos que, basándonos en otras 6 referencias en la palabra de Dios, esto se refiere a los 1260 años, 6 referencias específicas más en la palabra de Dios. Hay varios otros lugares que se refieren indirectamente a este periodo de 1260 años, y entendemos que termina en 1798. Pero cuando dice, cuando haya acabado de dispersar el poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Y entonces Daniel dice, no entiendo esto. Y por supuesto, cuando un profeta se convierte en parte de la profecía, representa al pueblo de Dios al final del mundo. Así que si relacionamos Daniel 12 con la historia de los milleritas, y los milleritas cumplieron Daniel 12, entonces en el versículo 8 podemos ver a William Miller diciendo, y oí, pero no entendí. ¿Pero qué es lo que no entendió? Él no entendió la dispersión del poder del pueblo santo.
Y por supuesto se nos instruyó que era el ángel Gabriel, el mismo ángel que le está contando esta historia a Daniel aquí. Fue el ángel Gabriel quien dirigió la mente de William Miller. Y el ángel Gabriel, la primera profecía a la que guió a William Miller fue la de los 2520. Y la profecía de los 2520 es la que trata sobre la dispersión de los poderes del pueblo de Dios. Si mantienes tu dedo allí y vas a Jeremías 50, versículo 17. William Miller fue guiado a Jeremías 50, versículo 17. William Miller está representado por Daniel aquí, siendo confrontado con lo que significa que el poder del pueblo santo haya sido dispersado. Y su propio testimonio en la historia confirma que la primera profecía de tiempo a la que William Miller fue guiado fue la profecía de tiempo conectada con la dispersión de los santos, los poderes del pueblo santo, y los mileritas entendieron que los poderes del pueblo santo representaban a los reyes, la realeza, el liderazgo tanto del reino del norte de Israel como del reino del sur de Judá. Y en el versículo 17 de Jeremías 50 dice, Israel es una oveja dispersa, los leones lo han ahuyentado. Primero, el rey de Asiria lo devoró. Y esto se identifica en el año 723, cuando el reino del norte fue llevado al cautiverio. Y por último, Nabucodonosor, rey de Babilonia, ha quebrado sus huesos. Nabucodonosor derriba Jerusalén en el periodo de 605 a 606, y esto hace referencia a los 2520 contra el reino del sur. Eso comenzó cuando Manasés, el rey de Israel, el poder de Judá, el rey de Judá, el poder de Judá, fue llevado a Babilonia por los asirios. Primero, el reino del norte es dispersado, su poder, sus reyes son quitados, y luego el reino del sur es quitado. Así que si vuelves a Daniel 12, versículos 7 y 8, Cristo está intentando identificar en el capítulo 12 cuándo es el tiempo del fin, cuál será el fin de estas maravillas. En el versículo 6, y para hacerlo, Él levanta su mano y jura que será en el momento en que se haya cumplido la dispersión de los poderes del pueblo santo. Y por supuesto, la dispersión del poder del pueblo santo llegó a su conclusión en 1798. Tiempos y la mitad de un tiempo es simplemente la mitad de los 7 tiempos de Levítico 26, que es lo que William Miller entendió, pero él no lo entendió hasta que el ángel Gabriel se lo presentó. Así que aquí vemos que Daniel está representando en el versículo 8 al pueblo de Dios al final del mundo. Pero Daniel también está representando al pueblo de Dios, no solo al final del mundo, no solo a los mileritas, sino al pueblo de Dios aquí específicamente, al final del mundo. Y el pueblo de Dios al final del mundo, ellos también escuchan el 2520, pero no lo entienden. Hay que instruirles sobre qué es el 2520 y por supuesto aquellos de nosotros como adventistas del séptimo día que vivimos aquí en el fin del mundo, sabemos que muy pocos de nosotros lo habíamos oído siquiera. Había oído hablar del 2520 antes del año 2000 y aquí Daniel representa al pueblo de Dios al final de los tiempos, que se enfrenta a una profecía que identifica la dispersión del poder del pueblo de Dios. Las 7 veces. En este versículo está dividido en 2 partes y no entienden qué es. Y en el versículo 9 dice, y él dijo, anda Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Aquí vemos la cuarta referencia al tiempo del fin. Por supuesto, ya se ha establecido que esto es 1798. El libro de Daniel está sellado hasta el tiempo del fin. Y la parte de Daniel que está sellada es la visión de Chazón. Si vas a Daniel 8, versículo 17, Gabriel, una vez más, está viniendo a Daniel en el versículo 16. Dice, Gabriel, la última frase, haz que este hombre entienda la visión. Aquí Gabriel está haciendo que Daniel entienda la visión de Mare. Esta visión es la Mare, pero él va a tratar tanto la visión de Mare como la de Chazón. Y en el versículo 17 dice,
Así que él se acercó al lugar donde yo estaba, y cuando vino tuve miedo y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque para el tiempo del fin será la visión de Chazón. Y aquí vemos que la visión de Chazón está siendo marcada en 1798, porque Daniel no va a contradecirse a sí mismo. Y para aquellos de ustedes que quieran poner a prueba esta visión aquí, no sé cuántos errores hay en la concordancia de Strong, pero este es un error en la concordancia de Strong. La concordancia de Strong dice que esta visión aquí en el versículo 17 es mare, pero no lo es. Solo miren el hebreo original o consulten otra concordancia. Y por lo que entiendo, incluso si miras la concordancia computarizada de Strong, ya han hecho la corrección. Esta aquí es la visión de Chazon. La visión de Chazón es la visión de la historia profética. La visión de mare es la visión de la apariencia de Cristo. Y aquí Daniel está confirmando que la visión de Chazón será para el tiempo del fin. Y si bajas al versículo 26, dice, y la visión, y esta es la visión de mare, y la visión de mare de la tarde y la mañana, la cual fue dicha, es verdadera, por tanto, sella tú la visión de Chazón, séllela, porque será para muchos días. La visión de Chazón está sellada aquí en Daniel 8 por muchos días, sellada hasta 1798. Y esto, por supuesto, está en acuerdo con lo que estamos viendo aquí. Si regresas al versículo 9 de Daniel 12, dice, ve tu camino, Daniel, porque las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, hasta 1798. Muchos serán purificados, emblanquecidos y probados, pero los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los sabios entenderán. Cuando el libro de Daniel es desellado en 1798, tenemos la introducción del Evangelio eterno. Y el Evangelio eterno, desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia, es la obra de Cristo, en producir dos clases de adoradores basados en un mensaje profético de prueba. La hermana White, al hablar sobre el Evangelio eterno, va a Génesis 3.15, y ella nos enseña que Génesis 3.15 es el primer mensaje del Evangelio, y ella nos enseña que Génesis 3.15 es la primera profecía. Y en relación con eso, ella habla de Caín y Abel. Dos clases de adoradores que, según ella, representan dos clases que existen a lo largo de la historia del mundo. Y Caín y Abel son formados en base a su mandato de traer una ofrenda al Señor. Y la ofrenda que debían traer al Señor, el cordero inmolado, es un mensaje profético para el cordero que debían sacrificar. Prefiguraba, tipificaba, señalaba a Cristo. Era un mensaje profético de prueba que Caín rechazó. Él lo hizo a su manera y Abel fue obediente a ello. Este es el Evangelio eterno a lo largo de la historia. Y aquí en Daniel 12, en la historia 1844, dice que muchos serían purificados, emblanquecidos y probados, y los sabios entenderían, pero los impíos no entenderían. Y lo que entenderían aquí, en el contexto de Daniel 12, es el aumento del conocimiento de Daniel 12:4. Y por supuesto, en el siguiente libro de la Biblia, en Oseas 4:6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Los impíos no entienden el aumento del conocimiento, son destruidos. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré a ti, para que no seas sacerdote para mí, puesto que has olvidado la ley de Dios. También me olvidaré de tus hijos. Y en la Biblia, en Primera Pedro, vayamos ahora a Primera Pedro, para ver lo que nos dice este libro tan importante. Recuerda aquella frase que dice que como rechazas el conocimiento, no serás sacerdote para mí. Por supuesto, 1 Pedro es el capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2. Pedro habla de la iglesia cristiana primitiva entrando en pacto con Cristo, pero él basa su escenario en la historia cuando Cristo entró en pacto con el antiguo Israel en el monte Sinaí. Y si comenzamos en el versículo 2 de 1 Pedro, capítulo 2, dice, como niños recién nacidos, desead la leche espiritual no adulterada de la palabra, para que por ella crezcáis. Hablando al pueblo de Dios que ha nacido de nuevo.
Y cuando nacen de nuevo, deben tener el deseo de beber la palabra de Dios para que puedan crecer y llegar al punto, por supuesto, en que ya no beben leche, sino que comen la carne de la palabra de Dios. El versículo 3 dice, si es que habéis gustado que el Señor es bueno, aquellas personas que van a crecer necesitan comer la palabra de Dios, tomar el librito de la mano del ángel y comerlo, y será dulce en su boca y los preparará para la experiencia amarga que sigue en ese proceso de digestión. En el versículo 4 dice, ¿a quién, acercándoos a él, piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y valiosa para Dios? También vosotros, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual. Y por supuesto, desde 1798 hasta 1844, el Señor levantó el templo millerita, como antes levantó la casa espiritual de la iglesia cristiana a la que Pedro se dirigía y la casa espiritual del antiguo Israel. En el Sinaí vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que cuando el Señor entra en pacto con su pueblo, ya sea en el Sinaí, con la iglesia cristiana, en la historia millerita o al final del mundo, su pueblo es un sacerdocio. Son un sacerdocio santo que ofrece sacrificios espirituales. Así que si vuelves a Oseas capítulo 4, versículo 6, que trata sobre este conocimiento, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas sacerdote para mí. Cuando Él los rechaza, son rechazados en cuanto a entrar en pacto con Él. Ya que has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Así que, si vuelves, por favor, a Daniel 12, versículo 10. En el versículo 9 dice que las palabras de Daniel están cerradas y selladas hasta 1798, el tiempo del fin. Y si vuelves al versículo 4, dice, pero tú, oh Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. La misma verdad. Pero en el versículo 4 dice, muchos correrán de aquí para allá. ¿A dónde van a correr de aquí para allá? Estudiando la palabra de Dios. Y el conocimiento aumentará. Así que al unir esto con el versículo 9, dice que las palabras están cerradas y selladas hasta 1798, cuando habrá un aumento del conocimiento. Luego, en el versículo 10, dice, muchos serán purificados, emblanquecidos y probados, pero los impíos procederán impíamente, y ninguno de ellos entenderá el aumento del conocimiento, pero los sabios sí lo entenderán. El aumento del conocimiento para la historia de los milleritas comenzó en 1798 y terminó en 1844. Y aquí, Daniel nos está diciendo que esta historia es la historia de los tres mensajes angélicos. Muchos serán purificados. Ahí está el primer mensaje angélico. Y emblanquecidos, ahí está el segundo mensaje angélico. Y probados, ahí está el tercer mensaje angélico. A lo largo de las Escrituras, el proceso de prueba que está asociado con el Evangelio eterno es un proceso de prueba triple. El primer mensaje angélico dice, temed a Dios. Si temes a Dios, vienes al pie de la cruz y confiesas tus pecados. Y si haces eso, eres purificado. Es al pie de la cruz, cuando cumples con los requisitos del Evangelio, que recibes justificación, purificación. Y entonces recibes el manto blanco de Cristo, su justicia. Muchos son purificados y emblanquecidos. Y fue en la historia del mensaje del segundo ángel, durante el clamor de medianoche, que el Señor derramó su espíritu sobre los mileritas, y la justicia se manifestó, y esa justicia está representada como el manto blanco. Muchos son purificados, primer mensaje angélico, y emblanquecidos y probados. Y el mensaje del tercer ángel entró en la historia el 22 de octubre de 1844, cuando comenzó el juicio, cuando comenzó la prueba. Así que aquí, en el versículo 10, vemos el proceso de purificación de los mileritas. Se basa en el aumento del conocimiento profético que pone a prueba a esa generación y produce dos clases de adoradores, los sabios y los impíos, y la producción de estas dos clases es el Evangelio eterno.
Y el mensaje profético de prueba que produce estas dos clases es un proceso de prueba triple. El ser purificados, emblanquecidos y probados es el primer, segundo y tercer mensaje angélico. Se nos dice que el camino de Dios está en el santuario y en el santuario vemos que está el atrio, que es donde se representa la purificación. Luego vemos el lugar santo, donde se representa la justicia de Cristo, la vestidura blanca. Luego vemos el lugar santísimo, donde se lleva a cabo el juicio y donde somos juzgados. También creo en la obra del Espíritu Santo descrita en Juan 16:8. Vea Juan 16:8. La obra del Espíritu Santo es este mismo proceso de prueba triple. Dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. Si eres reprendido del pecado y lo aceptas correctamente, llegas al pie de la cruz y eres purificado. Estás en el atrio del santuario y de la justicia. Es aquí donde recibes las vestiduras blancas. Al pie de la cruz te viste con sus vestiduras blancas. Y el juicio es donde uno es puesto a prueba. Así pues, la triple obra del Espíritu Santo de convencer de pecado, justicia y juicio es lo mismo que ser purificado, blanqueado y probado en Daniel 12:10. Y por supuesto, Daniel 12:10 se repite aquí al final del mundo, tal como suele decir la hermana White. Los mensajes de los tres ángeles deben repetirse aquí al final del mundo. Así pues, el Evangelio eterno se ha cumplido mediante el proceso de apertura del libro profético de Daniel a los milleritas en 1798. El 22 de octubre de 1844 se muestran dos clases de fieles. Los sabios siguen a Cristo al lugar santísimo. Los impíos no comprenden el aumento del conocimiento. Ellos continúan dirigiendo sus oraciones al lugar santo y Satanás comienza a responder a sus oraciones. Porque han rechazado el conocimiento, son rechazados de ser sacerdotes. No entran en pacto con Cristo como lo hicieron aquellos 50 milleritas sabios el 22 de octubre de 1844. Pero esto, por supuesto, se aplica al fin del mundo. En 1989, con el colapso de la Unión Soviética, aumentó el conocimiento sobre el mensaje del este y del norte. Al estudiar la profecía y explorar la palabra de Dios, los adventistas iniciaron un proceso de prueba y confrontación. Ese proceso finalmente demuestra dos clases de adoradores en la ley dominical cuando se cierra la puerta para el adventismo. Los sabios reciben el sello de Dios, los impíos reciben la marca de la bestia. Esto se basa en cómo se relacionan con este desellamiento del conocimiento profético. Luego, en el versículo 11 de Daniel 12 dice, y desde el tiempo en que el continuo y la hermana White, por supuesto, en Primeros Escritos, página 74, dice muy claramente que aquellos que dieron el clamor de la hora del juicio tenían la visión correcta del continuo, y los mileritas entendieron que el continuo era el paganismo. Y en el cartel de 1843, que es este cartel, el continuo, cuando se menciona, no es muy específico. La hermana White dice que este cartel fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado. Y bajo esta fecha, todo lo que dice es el quitamiento del sacrificio continuo, Daniel 12, 11 y 12, que es de lo que estamos hablando aquí. Pero había un error en algunas de las cifras de este cartel y el Señor instruyó a Elena White para que pidiera a su esposo que produjera un nuevo cartel. Ese es este cartel. Y todas las verdades de este cartel están en este cartel. Y ella otorga el mismo respaldo al cartel de 1850 que al de 1843. Ella dice, vi que Dios estuvo en la publicación del cartel por el hermano Nichols. Y cuando tratan el tema del continuo en este cartel, aquí es más específico. Dice el continuo dominio pagano o el continuo quitado. Daniel 11:31, 508. Ahora, su comprensión de que el continuo aquí en Daniel 11:31 es el mismo que el continuo aquí en Daniel 12:11. Ellos entendieron que Daniel no está cambiando el significado del continuo mientras escribe, lo cual es correcto.
Pero aquí, este cartel que tiene el respaldo de Dios dice que el continuo es el dominio pagano. Eso es lo que enseñaban los mileritas, que era el paganismo. La hermana White dice que aquellos que dieron el clamor del juicio tenían la visión correcta sobre el continuo. Eso está en Primeros Escritos, página 74. Y luego en Manuscript Releases. Ella dice que la enseñanza de que el continuo representa el ministerio de Cristo en el santuario vino de ángeles que fueron expulsados del cielo. Así que ella ha sido clara al respecto. No necesitas a la hermana White para demostrar que el continuo es el paganismo. William Miller llegó a la conclusión correcta sobre ese tema mucho antes de que la hermana White fuera levantada como la profetisa para el pueblo de Dios. Pero en el versículo 11 dice, y desde el tiempo en que el paganismo se ha quitado. En Primeros Escritos, página 74, la hermana White dice que en la Biblia hay muchas palabras añadidas. Si tienes una Biblia King James, cada palabra en cursiva es una palabra añadida. Y de todas las palabras añadidas en la Biblia, la única que la inspiración dice que no pertenece a la Biblia es la palabra sacrificio en el libro de Daniel. Cuando veas la palabra añadida sacrificio en conexión con la palabra continuo en el libro de Daniel, la hermana White dice que fue añadida por sabiduría humana y que no pertenece al texto. Así que el versículo 11 está diciendo, y desde el momento en que el paganismo sea quitado, por supuesto, la palabra hebrea que aquí se traduce como quitado es sir, y trataremos eso en estudios posteriores, porque básicamente hacia allá vamos con este estudio. Sir significa quitar. Esta es una traducción fácil y sencilla. Y desde el momento en que el paganismo sea removido, sea quitado, y la abominación desoladora sea establecida, y la abominación desoladora es el papado. Y antes de que el papado sea colocado en el trono de la tierra, tiene que ser establecido. Tienen que suceder cosas que permitan que sea colocado en el trono de la tierra. Y desde el momento en que el paganismo sea removido y el papado sea establecido, habrá 1290 días. Y por supuesto los pioneros señalan el año 508 como el momento en que el paganismo fue sometido. En la batalla de los visigodos en 507 a 508, el último poder pagano que ofrecía resistencia al surgimiento del papado fue derrotado por Clodoveo a partir del 508. El paganismo había sido eliminado y hay un periodo de 30 años desde 508 hasta 538, que es la historia en la que el papado es establecido hasta su final. Al final de esos 30 años se coloca, como en Daniel 11:31, se coloca sobre el trono de la tierra, y desde los tiempos del 508 ese paganismo es quitado y el papado es establecido. Habrá 1290 días. Por supuesto, puedes ver esto en este gráfico aquí. Aquí están los 1290 días. Comienza en 508 y nos lleva hasta 1798 aquí. Y luego el siguiente versículo dice, bienaventurado el que espere y llegue a los 1335 días. Eso está representado aquí en este gráfico. Nos lleva hasta 1843. Si estás mirando este gráfico detenidamente y te preguntas dónde está el 1290, si tomas estas dos profecías, gramaticalmente no puedes separar los versículos 11 y 12. Y en el hebreo hay aún menos justificación para hacerlo. El hebreo no está escrito en versículos. El versículo 11 dice, y desde el tiempo en que el paganismo sea quitado y la abominación desoladora sea establecida, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue hasta los 1335. Es la misma idea. Estas son dos profecías que ambas comienzan en el año 508, cuando el paganismo es sometido en la batalla de los visigodos. Así que aquí ves estas dos profecías, los 1290, versículo 11, los 1335, versículo 12, y lo que han hecho aquí es que han restado 45 años. Así que aquí solo está mostrando que los 1290 terminan en 1798. Y si le sumas 45 años, estos 45 años te lleva a 1843.
Y luego si comienzas en 508 y le sumas 1335, te lleva a 1843. Estas dos profecías de tiempo fueron comprendidas, fueron un tema de la profecía bíblica. De hecho, la hermana White dice que el ángel Gabriel le dio a William Miller el comienzo de la cadena de la verdad. Y luego William Miller nos dice que se le dieron 3 puntos de inicio. Se le dieron 508, 457, que es el inicio de la profecía de los 2300 años, y 677, que es el comienzo de los 2520 contra el reino del sur. La hermana White dice que a Miller se le dio, que el ángel Gabriel le dio a Miller el comienzo de la cadena de la verdad, y William Miller dice, usando la palabra comienzo, William Miller dice, se me dio el comienzo 677, 508 y 457, y eso es lo que se refleja aquí en estos gráficos. El versículo 11 dice, desde el 508 habrá 1290 días hasta 1798. Durante los primeros 30 años se establece el papado, luego en 538 es colocado en el trono de la tierra. Y luego, después de 1798, hay otros 45 años y dice, bienaventurado el que llegue a la conclusión de estos 45 años en 1843. Y la bendición de llegar a 1843 es que llegas a la conclusión de la parábola de las 10 vírgenes. Estás llegando al clímax del Evangelio eterno desde el 22 de marzo, que es el comienzo de 1844. 1843 terminó el 21 de marzo de 1844, según el cómputo bíblico del tiempo. Y la primera decepción para los milleritas fue el 22 de marzo de 1844. Después de que pasó el 21 de marzo de 1844, abandonaron la idea de que el Señor iba a regresar en 1843 y sufrieron la primera decepción. Y esta profecía dice, bienaventurado el que espera y llega hasta 1843, porque cuando llegas a la primera decepción, el 22 de marzo de 1844, has alcanzado el tiempo de la tardanza en Habacuc 2, que está diseñado en este cuadro, y llegas al tiempo de la tardanza en la parábola de las 10 vírgenes cuando el esposo tarda. Y en este momento el Señor va a cumplir el Evangelio eterno, su clímax, entre los mileritas en lo que se llama el movimiento del séptimo mes, desde el 22 de marzo de 1844 hasta el 22 de octubre de 1844. El 22 de octubre de 1844 es el séptimo mes del año judío. Esa historia todos los mileritas la desconocían como adventistas al final del mundo, pero cada milerita se entendía comúnmente que el movimiento del séptimo mes era esta historia, y es en esta historia donde se demuestran las dos clases de mileritas el 22 de octubre de 1844, y el versículo dice, bienaventurado el que espera y llega a esta historia, donde el Señor va a perfeccionar a un pueblo para que entre con él al lugar santísimo. Y luego, en el versículo 13 dice, pero tú sigue tu camino hasta el fin, porque descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al final de los días. La hermana White dice que un hombre se pone de pie. Hay muchas aplicaciones correctas de lo que significa estar en la heredad. Puede significar estar en el juicio, porque el echar suerte se refiere al juicio. Echaron suertes para identificar que Acán era el rebelde en el campamento. Este es un término de juicio. Estar en la heredad puede ser una tumba. Puede estar diciendo que Daniel va a resucitar al final de los días, pero la hermana White tiene una cita, una buena cita donde ella dice que estar en la heredad representa cumplir el propósito de uno. Y al final de los días, el libro de Daniel cumpliría su propósito. Los días aquí son las profecías de tiempo que están representadas en este cuadro y que nos llevan a la historia millerita. El fin de los 2520, 1290 y 1260, todos concluyeron en 1798. Bendito Daniel, sigue tu camino. Tu libro está sellado hasta el tiempo del fin, y entonces estarás en tu heredad. Cumplirás tu propósito al final. Y, por supuesto, los días aquí son estas profecías de tiempo
Con este panorama general, comenzaremos a analizar específicamente algunas de las verdades en la última visión de Daniel en nuestra próxima presentación. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias porque has expuesto claramente el mensaje del este y del norte para el pueblo de Dios aquí al final del tiempo. Y mientras consideramos este mensaje y comenzamos a extraer de él algunas de las verdades en relación con lo diario, te agradecemos que hayas estado con nosotros y te pedimos tu bendición continua en esta serie. Y te pedimos que tu Espíritu Santo acompañe este mensaje y traiga convicción a aquellos que están considerando estas verdades. Y te agradecemos por todas estas cosas. En el nombre de Jesús, amén